haciendo un repaso de todo lo que hemos visto en Romanos. Y particularmente nos toca un texto muy apropiado para que podamos entrar en la Semana Santa. Y antes de analizar lo que Pablo expresa, al final del capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, vamos a hablar con él. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por la manera que tú has manifestado en nuestros corazones, por los testimonios de tu presencia y de tu salvación y sanación. Gracias por habernos ya hablado. Eres maravilloso. Y gracias que en ti tenemos vida. Padre, queremos escucharte nuevamente. Particularmente de apreciar esa obra que tú has hecho para que mostrar que tú eres justo y que has justificado a nosotros. Y gracias, Padre, por esa obra, porque sin ella estamos muertos. Y gracias por haber hecho la obra en la cruz y la resurrección de Cristo, que nosotros tenemos vida en ti. Y te pedimos que nos ayude de despejar nuestra mente y nuestro corazón de cualquier cosa que nos puede distraer de lo que tú quieres decirnos. Y quiero invitarte de que tú tienes plena libertad para lograr lo que tú quieres hacer hoy. Y si hay actitudes de pensamiento que tenemos que corregir, y si hay cosas que hemos sentido que necesitan el consuelo de tu promesa, y si hay deseos de nuestro corazón que tenemos que crucificar y abandonar para encontrar los deseos tuyos, te pido que obre con plena libertad hoy, para que podamos ser verdaderamente libres en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La semana pasada, nuestro pastor Anel nos orientó en los primeros 3 capítulos. Y es muy importante que tenemos que reconocer que el Evangelio de Cristo comienza, que este mundo está bajo maldición, y está bajo maldición porque el hombre tiene un problema de perversión y de perdición. Y el Evangelio comienza ahí. El Evangelio no es que tú debes invitar a Cristo en tu vida para que Dios te ayude. Eso no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es que nosotros tenemos un problema de corazón. Y Génesis nos relata eso horrible. Todos nosotros queremos ser Dios. Todos nosotros nacimos egoístas. Y el problema es que nuestro propio egoísmo hiere y destruye y daña muchas relaciones. Tenemos que entender que la naturaleza de todo pecado es relacional y es un problema de corazón. Y hay tantas cosas que ocurren en nuestro mundo. La violencia, la corrupción, pilotos que en un acto egoísta se hace tomar su propia vida, pero no solamente su vida, la vida de otros 150 hombres. Y nosotros dolimos, la tierra duele, Europa duele, toda la humanidad duele. Pero esas cosas están corriendo todos los días. Y como vimos la semana pasada, es evidencia que la ira de Dios ya se manifiesta. Y tenemos que tener cuidado, espero que me escuchen bien, tener cuidado de no echar la culpa a Dios mismo por la crisis que tenemos. Dice al Señor, ¿por qué no nos rescata? No, el propósito de Dios es que vivimos bajo bendición, porque Él quiere salvar. Y eso tenemos que entender. La crisis actual es la voluntad de Dios aquí en Venezuela, no porque Él quiere salvar a Venezuela, sino Él quiere salvar a los habitantes de Venezuela. Amén. Y en eso está el Evangelio. Nosotros estamos con un problema de perversión y se trata del corazón. Me gustaría leer solamente un texto de Génesis, 2 versículos de Génesis, porque para mí eso es básico. Porque define, si hay un versículo que es lo más triste de todo lo que hay en la Biblia, es lo que Dios expresa aquí en Génesis capítulo 6, y versículos 5 y 6. Y dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y noten la frase, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal,
se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales o reptiles, aves. Me arrepiento de haberlos creado. Y aquí está el problema. Nosotros, por nuestro propio egoísmo, lo que nosotros necesitamos, merecemos es la muerte, el juicio de Dios. Porque la maldad, la única manera de tratar la maldad, de eliminar la maldad, es que la maldad tiene que morir. Y por eso el pecado, el pago por el pecado, es la muerte. Lo insulto aquí en ese mismo texto de Génesis es que Dios dice, yo tengo que borrar de la faz de la tierra todo ser humano. Porque es un problema del corazón del ser humano. Sus pensamientos son malos. Y una de las cosas que tenemos que aclarar, muchas veces nosotros enfocamos el pecado como hechos que cometemos. Mentir, robar, asesinar, odiar, lo que sea, lo que hacemos. Pero lo que hacemos es solamente una síntoma. Es un síntoma que hay que ocurrir en el corazón. Cristo mismo habló de eso. Mire, no es lo que tú haces o lo que toques que hace a ti impuro. Lo que te hace impuro es que lo que sale de tu boca en tu corazón. Y ahí está la cosa. Y lo que me llama la atención aquí, cuando uno lee Génesis, el enfoque es que el problema del corazón y el corazón humano es perverso. Y todos nacemos con eso. Y lo que necesitamos es la muerte. Es la solución final. Eliminar eso para siempre. El juicio de Dios mismo. Lo que me fascina la historia aquí en Génesis es que Dios no borra de la faz de la tierra todo ser humano, como Él dice. Solo dice que vio a Noé y salvó a Noé y su familia. Quiero que veamos otro versículo, capítulo 8, versículo 21. Después del juicio de Dios, cuando Él borró de la faz de la tierra todos los seres humanos, los habitantes de la tierra, menos la familia de Noé. Noé salió y ofreció sacrificios. Y en Génesis capítulo 8, versículo 21, dice, cuando el Señor percibió el grato aroma de ese sacrificio que Noé entregó, se dijo a sí mismo, y noten eso, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud. Y noten aquí, el juicio de Dios de borrar no ha provisto una solución definitiva al problema del corazón humano. Aunque Dios borró de la faz de la tierra todos los seres vivientes, dice aquí que aún el corazón y las intenciones del ser humano es perverso desde su juventud. Pero no lo que dice. Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa tuya, y tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes. Aquí hay una declaración de gracia. Lo que el pecado y el pecador todos merecemos es la muerte, la solución final. Pero aquí hay una declaración de gracia, porque dice, aunque yo tengo que buscar eliminar eso, no lo voy a hacer a todos los seres vivientes. Y todo eso es el trasfondo del texto que vamos a ver ahorita en Romanos capítulo 3. Porque hasta ahí Pablo ha argumentado, mire, no hay nadie bueno. Todos quedamos muy cortos en cuanto a la gloria de Dios. De hecho, la mayoría de nosotros no importamos a Dios hasta que experimentamos algo de sufrimiento y que comenzamos a temerle y buscarle. Pero aún así, la mayoría de nosotros estamos buscando que Dios me ayude para lograr lo que yo quiero hacer, y así buscamos manipular a Dios. Y quiero decirles que Dios no es manipulable. Él no existe para servir a nosotros, sino Él tiene un plan y proyecto, lo que Cristo llamó el reino de Dios. Y lo maravilloso
es que aunque todos nosotros estamos destinados a la muerte, estamos destinados a la destrucción final, no todos tenemos que terminar ahí. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas que venezolanos y todo el mundo tienen que saber. Este mundo, y no tenemos que mirar ni lejos, está perverso. La mentira, el engaño, la violencia, la corrupción, la viveza, todo eso es nuestro problema. Y la solución es que en la cruz de Cristo Él ofrece una solución diferente que la muerte. Y eso es lo que Pablo dice ahorita en Romanos 3, 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. La que da testimonio la ley de los profetas. Esta justicia de Dios llega, ¿cómo? Mediante la fe en Jesucristo a todo lo que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios tiene una solución. El hombre es perverso, pero Dios dice, yo puedo justificar al ser humano. Es decir, yo puedo borrar su pecado y yo puedo declarar que este ser humano no solamente no tiene pecado, pero puede tener una vida nueva y puede vivir justamente. La solución de Dios es salvarnos de nuestra propia perversión. Y dice que el Evangelio de las buenas nuevas es que Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio de expiación. De expiar nuestro propio pecado y expiar su propia ira y necesidad de lograr justicia. Lo que me llama la atención aquí y lo que vamos a celebrar en Semana Santa es esta muerte de Jesucristo, de recordar. Y muchos de nosotros, es la gran verdad, Cristo murió por mis pecados. Y eso es cierto. Nosotros fuimos la causa que Cristo murió en la cruz. Y Él tomó mi lugar. Pero lo que me fascina aquí de ese texto, Pablo dice que no fui nosotros que crucificamos a Cristo. ¿Quién crucificó a Cristo? Dios mismo. Dios mismo necesitaba la cruz, dice Pablo. Porque sin la cruz solamente queda el juicio de Dios. Voy a borrar de la faz de la tierra todo ser viviente. Es la única manera de acabar con el pecado. El pecado tiene que morir. Todos estamos privados de la gloria de Dios y el pago por ese pecado es la muerte. Pero Dios no quiere que eso sea la única solución. Y Dios mismo necesitaba la cruz. ¿Y por qué? Pablo dice dos razones. Primero, para mostrar que Dios mismo es justo y que no pasa por alto el pecado. Es decir, Él no puede perdonar si no hay pago por el pecado. Y lo maravilloso es que Él mismo preparó su propio cordero. Dice ahí Pablo en versículo 25 que Dios ofreció a Jesucristo como ese sacrificio de expiación. Si Él tomó su propio cordero y era un cordero sin mancha y defecto. Cristo era completamente justo. Y además de eso, Cristo era lo más valioso y precioso para Él. Amén. Su Hijo unigénito. Único Jesús. Cuando yo pienso en eso, mire, si alguien fuera para tocar a mis hijos,
tocar mi hija Megan, por ejemplo, yo fácilmente puedo convertirme en asesino para vengar lo que hace mi hijo, ¿no? Pero tal era el deseo de Dios de poder no pasar por alto del pecado y que esa necesidad de morir no cayera sobre tú y yo, que Él dijo, yo voy a hacerlo y yo voy a tomar lo más precioso que es para mí, mi hijo. Bendito Dios. Y eso es crudo, pero Él tomó con Jesús y degolló su propio sacrificio. ¿Me explico? Él mismo tomó nuestro lugar del pago por el pecado. Él tomó un lugar de muerte para que ese pecado quede muerto. Y eso es clave. Hay que tener eso. ¿En qué consiste nuestra salvación? Es para que nosotros podamos ser completamente librados del pecado. Y si nosotros seguimos en el pecado, no hemos captado ni apreciamos lo que Dios mismo hizo cuando ofreció a Cristo como sacrificio de expiación. Él crucificó a Cristo para mostrar que Él es justo. Satisfizo su necesidad de lograr justicia, lo que algunos llaman su ira. A veces esto es malentendido porque la ira de Dios no es un capricho, sino todos nosotros entendemos la ira de Dios. Cuando yo me levanto y leo el periódico, escucho las noticias, me indigno. Escuchando de una niña, por ejemplo, 5 años de edad, que en una pelea entre bandas en un barrio nuestro en Caracas, esa niña muere por una bala. Y hay algo en mí que grito, alguien tiene que pagar por eso, ¿cierto? Y me enfurece. Y espero que jamás pierdo eso. Jamás debemos estar cómodos o aceptar eso. Hay una indignación. Y eso es la ira de Dios. Su indignación por toda la destrucción, toda la herida, todo el daño que hace el egoísmo del hombre. ¿Me explico? Y en eso, en lugar de que tú y yo tuvimos que morir, Él dice, yo voy a morir. Si fuera posible, tomando su propio hijo, Hijo de Dios, y Él murió en nuestro lugar. ¿Me explico? Qué grande es ese amor de nuestro Padre por nosotros. Entonces lo hizo para mostrar que Él es justo, pero también Pablo dice, lo hizo para que pudiera justificar. Es decir, por lo que Él hizo a través de Jesús, ahora tú y yo no tenemos que pagar la muerte si estamos dispuestos a creer y apropiar eso, lo que Dios ha hecho en Jesús. Gloria a Dios. Cristo, Él ofreció a Jesucristo como un sacrificio de propiciación o expiación. Es decir, de eliminar, satisfacer tanto su necesidad de lograr justicia como para eliminar el pecado mismo y dar muerte a ese pecado en todos los que creen. Tremendo, tremendo. ¿Ok? Y por eso lo que Él hizo, cualquier que crea, Él después justifica, declara sin pecado a cualquier que está dispuesto a recibir ese sacrificio a nuestro favor. Amén. Y Pablo dice que todo eso es gratuitamente por la fe. Nosotros podamos ser justificados por Dios. Pero quiero decirles que no fue gratis. Fue sumamente costoso para Dios mismo. Y tenemos que reconocer eso. ¿Quién hubiera amado al ser humano así para ofrecer lo que es lo más valioso, más precioso, y para que Él sufre mismo las consecuencias? Y eso es lo que Pablo expresa en capítulo 5, versículos 6 y 8. ¿Verdad? A la verdad dice Romanos 6, capítulo 5, versículo 6. A la verdad,
como éramos incapaces de salvarnos. Es decir, tú y yo no podamos hacer nada para cambiar la situación de nuestro corazón, de liberarnos de egoísmo. Éramos incapaces de salvarnos. Y en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Yo. Difícilmente habrá quien muere por un justo, aunque tal vez haya quien se atreve a morir por una persona buena. ¿Cierto? Pero ¿quién muere por un malvado? Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. En que cuando no solamente éramos incapaces, que dice, éramos pecadores, tuvimos la espalda de Dios, no nos importa, queremos nosotros ser nuestro propio Dios, el egoísmo. Y aún en esa condición, Cristo murió por nosotros. Y ahora, versículo 9, que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Noten, ¿de qué hemos sido salvados? Del castigo de Dios. No tenemos que morir de la destrucción final. Amén. Y en eso tenemos que estar claros. Hasta que el mundo se da cuenta que nos espera un día de juicio. Y para la mayoría no será favorable. El Evangelio de Cristo no tiene importancia. Pero si todo el mundo se da cuenta que tenemos que rendir cuenta por todo lo que he dicho y pensado y he hecho, y que el resultado de este juicio es que tengo que ser destruido para siempre, ¿me explico? Hasta que me di cuenta de eso, hasta que me di cuenta que no soy buena persona. Porque ese es el problema. Todo el mundo piensa que yo soy buena persona porque no mato, que no hago eso o otra cosa. Y mientras yo soy una buena persona, ¿para qué necesito un Salvador? Pero si no soy buena y que hay egoísmo dentro de mí, que aún con mi esposa, mis hijos buscan que ellos hacen lo que yo quiero, y me molesta cuando no logro que ellos hagan lo que yo quiero, me da cuenta que no soy buena persona. Y voy a enfrentar el juicio, castigo terrible de Dios. Pero la buena nueva es que no tengo que enfrentar ese castigo, sino por el amor de Dios. Cuando yo era incapaz, cuando yo era un pecador aún, y nota, cuando era enemigo de Dios, haciendo todo contra lo que Él quería. Aún en esa situación, ¿cuánto más? Porque cuando éramos enemigos de Dios, dice, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Ok? En esto consiste nuestra salvación. Ya la ira de Dios, su juicio, no va a estar sobre mí. Si yo he apropiado el sacrificio que Él hizo para mí. Y ese sacrificio, otra vez, era para acabar con el pecado en mí. Es muy importante que cantamos eso. Somos justificados. Y la justificación de Dios tiene varios elementos. El primero es borrar, eliminar todo pecado. Pero eso no es la meta. Es solamente el primer paso para lograr algo más. Porque como veamos en capítulos 5, 6, 7 y 8, Pablo habla de qué se trata esta justificación. Y parte de lo que él argumenta, hay una nueva naturaleza. La justificar es Dios ha hecho una cirugía en mi corazón, cumpliendo el nuevo pacto para que yo pueda cumplir todas sus leyes y mandamientos, es decir, cumplir la voluntad de Dios. Y esto es ser justificado ante Él también. ¿Ok? Es decir, apartamos del pecado y nos capacita para vivir acorde con su voluntad. Amén. Y eso es lo que quiere decir justificado por Él. ¿Ok? Hemos sido reconciliados.
Ya no hay enojo de Dios hacia mí. Más bien, me adopta y me dice, hijo mío. Gracias. Y yo puedo decirle, papi. Gracias. Sin necesidad de ningún otro mediador. Yo no necesito a María, ningún otro santo, ni cualquier bicho o perrito. Yo tengo reconciliación directa con Dios. ¿Me explico? ¿Ok? Qué gran amor. Cuando éramos incapaces, cuando éramos pecadores y cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros para que podamos ser justificados. Por eso Dios necesitaba la cruz y por eso Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio de expiación. Y la tercera cosa que Pablo dice, que esa salvación extiende a todos por igual. Y eso es el tema que va por toda la carta de Romanos. No importa que tú eres judío o gentil, si eres circunciso o no eres circunciso, si sigues la ley o no sigues la ley, es igual para todos. Cualquiera que crea y recibe la salvación es justificado por Dios. Se extiende esa salvación a todos por igual. Y Él cumplió lo que declaró en Génesis capítulo 8. Yo no voy a borrar de la faz de la tierra todos los seres vivientes. Y la cuarta cosa, ya dice que esta salvación cubre todo pecado. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 12 adelante. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Hindúes, budistas, musulmanes, latinos, europeos, norteamericanos, todos hemos pecado. Y antes de proclamarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que habría de venir, es decir, de Cristo mismo. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Ponerlo en balance, el pecado del hombre con la gracia de Dios, la gracia de Dios pesa muchísimo más. ¿Ok? Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿ok? Esa es la mala noticia. Cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Amén. Eso es el Evangelio. Amén. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y es para decir, mire, Dios tiene dos soluciones al pecado. Y no hay otra. No hay una tercera vía. Primera solución, muerte total, destrucción, eliminar. Segunda solución, gracia a través de Jesucristo, la justificación. Y Él dice que esa gracia es mucho más grande que todo el pecado que toda la humanidad haya cometido. Hay que meditar en eso también. Nota lo que dice. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia. Eso es lo que Dios logró en Cristo Jesús. De ofrecer a Cristo como sacrificio de expiación. Ese acto de justicia de Dios produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo,
solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí, noten esta frase, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, ¿cuál pecado no puede ser perdonado? Todo está cubierto. Todo. Entonces, si nosotros quedamos con ese pensamiento que Dios no puede perdonar, eso es diabólica. Él sí puede perdonar. No importa qué perverso ha sido mi mente. No importa qué perverso ha sido mis hechos. No importa qué cosa que yo he hecho para herir a otro ser humano. Todo puede ser cubierto. ¿Por qué? La gracia de Dios sobreabunda. Es mucho más grande que toda la perversión del mundo. Tremendo. Hay que meditar en eso. Lo ponga toda la maldad en una balanza y pone la gracia en una balanza y se va así. La gracia sobreabunda el pecado. Hermanos, tenemos que apreciar la justificación que Dios ha logrado en Cristo Jesús. ¿Ok? Quinta cosa. ¿Cómo puedo recibir esa justificación? La respuesta es solo por la fe que vive en la realidad de esa fe. En capítulo 4, él utiliza el ejemplo de Abraham para ilustrar eso. Hay que ver que la fe obra. Como Pablo mismo dice en la carta de Romanos, él es un apóstol para llamar a los gentiles, es decir, a llamar a toda la humanidad a la obediencia de la fe. La fe es más de solamente saber que Cristo murió por mis pecados en la cruz y resucitó. Hay mucha gente que anda por las calles de Venezuela que sabe eso y lo cree y dice que lo creen. Pero el problema es que no han captado qué es ser justificado por Dios. Y no entienden qué es una fe verdadera. Porque la fe verdadera es solamente la que actúa según lo que cree. Yo lo puedo ilustrar así. Yo puedo saber que aspirina puede aliviar mi dolor de cabeza. Y nada me sirve ese conocimiento que aspirina puede aliviar un dolor de cabeza. Cuando me da un dolor y sé que está ahí en el botiquín, pero no lo saca y tomar uno. ¿Me explico? Y no es asunto de pensar, bueno, la aspirina me puede dar el dolor, la aspirina me puede liberar el dolor. Y pensando así positivamente que eso se alivia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar la botella, tomar 2 pastillas y tomarlo y permitir que el efecto de la aspirina hace y realmente me alivia de mi dolor. Es igual con la cruz de Cristo. La cruz de Cristo se trata de apropiar todo lo que Dios ha dicho que ha logrado en esa cruz. ¿Ok? Es la obediencia de la fe que salva. ¿Ok? Y básicamente el Pablo quiere ilustrar eso con Abraham. Y la primera cosa que quiere decir en capítulo 4 es que Abraham fue justificado sin ningún esfuerzo propio. De hecho, fue justificado antes de ser circuncidados y fue justificado antes que Dios entregó la ley a Moisés. ¿Ok? Entonces no se trata de lo que Abraham hace para lograr que Dios acepte uno. ¿Ok? La implicación, cero confianza en la fuerza de uno mismo. Y aún entre nosotros, si estamos aquí pensando que por ser fiel a Dios,
que yo voy a asistir a la iglesia, yo voy a diezmar, yo voy a servir al Señor, y mi confianza está en servir a Dios, ten mucho cuidado, porque eso no te salva. Cristo mismo habló de eso. Día del juicio final, habrá muchos, Mateo capítulo 7, habrá muchos que van a decir, Señor, Señor. Y Cristo va a decir, jamás te conocí a ti. Y lo que me da escalofrío de esa declaración de Cristo es que son gente involucrada en el misterio. Porque esa misma gente dice, Señor, yo sané enfermos en tu nombre, yo prediqué en tu nombre, yo eché fuera demonios en tu nombre. Y Cristo dice, perdona, pero jamás he conocido a ti. Eso me asusta. Y claro, clave en ese texto es, yo hice. La confianza en lo que uno está haciendo. Dios no necesita nuestros trofeos. ¿Me explico? Lo que Él quiere es nuestro corazón. Él quiere que nosotros podamos creer y apropiar lo que Él ha hecho por nosotros. Gratuitamente. Cero confianza en sí mismo, 100% de confianza en qué? En lo que Dios ha hecho por nosotros. En esto consiste la salvación. Yo siempre pregunto para evaluar si realmente he encontrado la salvación. ¿En qué estoy confiando? ¿Estoy confiando en mí, en mis esfuerzos? ¿O estoy confiando en lo que Dios ha hecho por mí? En esto consiste la salvación. Es por gracia. Somos salvos por la gracia. Y ante la fe, de la fe, estoy tomando las medicinas, aplicando eso de ser justificado por Dios. ¿Okay? Entonces, la primera cosa que dice sobre Abraham, esto fue antes de ser circuncidados, antes de la ley, porque ser justificado no se trataba del esfuerzo propio de Abraham. La segunda cosa que quiero decir es sobre la calidad de esa fe. ¿En qué consistió la fe de Abraham? Y vamos a leer el capítulo 4, versículo 18. Contra toda esperanza, dice Pablo, Abraham creó y esperó. ¿Y qué es lo que él creó y esperó? ¿Y por qué era contra toda esperanza? Dios había dicho, yo te voy a dar un hijo. El problema es que Abraham ya pasó de 75 años a 100 años. Sara jamás ha tenido hijo. Y llega Sara a tener 90 años y aún no tiene hijo. Y obviamente es completamente imposible que esos dos ancianos van a tener un hijo. Pero lo insólito es que Abraham creyó que Dios iba a darle un hijo. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Noten cómo eso es global, universal. De hecho, cuando Abraham creyó al Señor y el Señor lo contó como justicia, Dios cambió su nombre. Eso era el padre de una muchedumbre de naciones. Eso es clave. Así, tal como se le había dicho, así de numerosos será tu descendencia, incluyendo a todos los gentiles. Su fe no flaqueó, dice Pablo, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Es decir, él no podía. Era un anciano, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta en la matriz de Sara. Eso será completamente, humanamente imposible. Y ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo. Y eso no es solo. Uno puede imaginar aquí, algunos gente mayor dice que tú vas a tener un hijo. Y Abraham creó, ¿cierto? ¿Ok? Y ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencida que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos, Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para
para nuestra justificación. Amén. Es decir, la muerte de Cristo dio muerte al pecado, pero en la resurrección nos da vida nueva. Por eso hay dos componentes de justificación. ¿Okay? Eliminar el problema, pero también darnos una diferente manera de vivir. Pero noten eso, ¿en qué es la naturaleza de la fe? La fe es creer lo que Dios ha dicho. Entonces la pregunta viene, ¿qué es lo que tú y yo debemos creer contra toda esperanza? ¿Qué es lo que nosotros debemos creer que nosotros no podamos lograr por nuestros propios esfuerzos y solamente Dios puede hacer? Y la primera cosa es apropiar que todos mis pecados han sido eliminados. De verdad, no existen. Si tú aún sigues con un pensamiento de algo en tu pasado que has hecho y eso te molesta, aún no has captado lo que Dios ha hecho en Cristo. ¿Okay? Cuando tú preguntas sobre esa maldad que cometiste, aún te mortifica y te molesta, Dios dice, ¿qué pecado? Yo no recuerdo. Eso fue borrado. Yo tengo un amigo, misionero, colega en Colombia. Antes de conocer a Cristo era un estafador. Y conoció a Cristo en la cárcel canadiense. ¿Verdad? Y claro, después de ser llamado, él sentía llamado a ser misionero, pero hay un problema. Él tiene un expediente policial y jamás me va a dar una visa para cualquier país. Entonces él hizo algo insólito. Él escribió la reina de Inglaterra pidiendo un indulto y recibió el indulto. Todo su archivo fue eliminado. De hecho, él fue el comisario de policía para pedir su expediente de toda su vida y dice, no tenemos registro de nada. Amén. Ese es el perdón de Dios. Amén. Elimina por completo. Y Dios nos invita de creer contra toda esperanza que eso es mi verdad. Él me invita a vivir como una persona justificada, que Él ha eliminado ese pecado en mí. Fue clavado en la cruz, fue sepultado ahí en la tumba y no ha salido de ahí. Amén. Amén. Como el profeta dice, Dios ha hecho nuestras iniquidades, nuestras transgresiones al más profundo del mar. Y alguien más ha dicho, y después de echar nuestros pecados al más fondo del mar, Dios pone un letrero que dice, prohibido pescar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y parte de nuestro problema, muchas veces nosotros seguimos pescando. Pero quiero decirte, hay que apropiar toda la justificación de Cristo. Ese pecado ya no existe. Amén. ¿Lo puedes creer? Amén. Eso es creer contra toda esperanza. Porque es confiar lo que Dios ha dicho y no lo que yo pienso o lo que yo siento por mis deseos. ¿Ok? La otra cosa, capítulo 5, versículo 1. En consecuencia de ser justificado por Dios, Él dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos experimentado una reconciliación como la leímos en el otro texto más tarde. Ya mi relación con Dios está perfecta. Y nos invita a creer eso. Otra vez, yo no necesito intermediario, ninguno. Tengo acceso directo y como Pablo va a explicar en capítulo 8, tú y yo podamos llamar a Dios Abba, Papi. Y Él dice, hijo o hija mío, mía. ¿Me explico? Y eso es otra cosa que Él nos invita a creer contra toda esperanza. Que tenemos completa paz con Dios. Sin necesidad de ningún otro intermediario, no hay nada que estorbe mi relación con el Señor. Amén. Porque apropio la obra de la cruz a mi propia vida. Dios ha dado muerte a eso, pero también me ha dado vida nueva en Cristo. Y en esa vida nueva, Él me acepta plenamente. ¿Okay? Seguido, versículo 2. También por medio de Él, es decir, Jesús, y mediante la fe,
tenemos acceso a esa gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Qué es otra cosa que Dios nos invita de creer contra toda esperanza? Que yo tengo acceso a gracia diariamente y que esa gracia, y me llama la frase, me mantiene firme. Es decir, no voy a persistir ni seguir en el pecado, sino hay gracia para que yo no peco más. Hay gracia para que mi carácter y mis perspectivas, mis valores, todo eso cambia. Es una gracia, otra vez, que nos mantiene firmes. Y Dios nos invita a creer eso contra toda esperanza. ¿Okay? Y lo que yo he descubierto de la gracia de Dios, no es suficiente llegar aquí los domingos para llenar su tanque esperando que eso te va a ayudar para ver cómo me va a hacer la semana. Eso no es suficiente. ¿Sabes lo que es? Es vivir y ver la gracia de Dios. Eso de su justificación, que ya no hay pecado en mí, ya tengo una nueva naturaleza. Y vivir en esa gracia, y dependo de esa gracia, tal como yo necesito aire para respirar, y agua para tomar, y comida para comer. Es decir, como el aire y el agua y la comida mantienen mi cuerpo físico, yo necesito la gracia de Dios para mantener mi alma y mi espíritu. Amén. ¿Me explico? Me hace recordar de la oración de la persona que dijo: Señor, te doy gracias que no he pecado hoy contra nadie. No he tenido ningún pensamiento malo. No he herido a nadie con mi lengua. No he hecho nada de pecar. Pero yo sé que eso va a cambiar muy pronto, porque en ese momento, a comenzar esa mañana, al momento que yo me levanto de la cama y piso el suelo con mis pies, que todo eso va a cambiar. Y que voy a enfrentar muchas pruebas, muchas tentaciones. Y yo necesito tu gracia para navegar todo eso. ¿Me explico? Es así. Si intento vivir la vida cristiana con mi propia fuerza, garantizo, yo voy a fracasar. Yo necesito el nuevo poder que me da el Espíritu, como Él va a explicar. Y en esa gracia, la presencia de Dios mismo, que el pastor nos orientó en la cena del Señor hoy, esa misma presencia del Espíritu es parte de esa gracia, para que yo pueda vivir como Dios quiere que viva. Y esa gracia es tan necesaria como el aire, y no debo existir ni un minuto ni un segundo sin vivir en la gracia, porque como Pablo dice, ser justificado implica que tenemos acceso a gracia para que nos mantengamos firmes. Y hay que vivir con ella. Tremendo, ¿no? Seguimos. También, ¿qué es otra cosa que Dios nos invita a creer contra toda esperanza? Bueno, noten la segunda parte del versículo 2. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Me llama la atención en capítulo 3, 23, dijo que todos estamos perdidos. Ninguno alcanza la gloria del Señor. Pero aquí Él dice, con ser justificados en Cristo Jesús, por apropiar lo que Dios ha hecho y tener esa justicia que proviene de Dios, yo puedo ahora alcanzar la gloria de Dios. Dios se manifiesta en mi vida. Es decir, lo que nosotros no podamos lograr, Dios nos da. Tremendo. También quiero leer de capítulo 5, versículos 9 a 11. Porque Él dice, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanto más razón por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Hay que ver que nuestra salvación aún es para el futuro. Y voy a compartir algo personal de mí, pero todo ese debate para mí que la salvación se pierde o no, es un desvío irrelevante. Por enseñar
del Nuevo Testamento me da cuenta que cómo es que podamos perder algo que aún no hemos recibido. La salvación está en el futuro aún. De eso, de ser resucitados con Cristo, recibir un cuerpo diferente, inmortal, y que yo voy a reinar con Cristo. Y todas las promesas que nos aún esperamos. Eso es nuestra salvación. Claro, eso es tan garantizado. Porque Dios no ha declarado que tú y yo podamos decir que soy salvo yo. Pero el testimonio de las Escrituras es el que persevera hasta el final será salvo. Y tenemos que mantener eso. Se trata de una fe vivida diariamente que apropia la gracia de Dios y sigue viviendo en esa gracia. Y si no estamos viviendo en la gracia de Dios, si un hijo de Dios persiste en el pecado, uno puede preguntar si realmente está salvo o no. Y no estoy hablando de un error que cometemos, yo lo hago. Estoy hablando de dedicar mi vida a algo que Dios no quiere. ¿Me explico? Porque una persona que vive así, otra vez, no ha captado ni entendido qué es ser justificado por Dios. ¿Entienden? ¿Ok? La salvación es futuro. Y nosotros vivimos para que Él nos salve, confiando, apropiando la gracia de Él. Otra vez, no se trata de esfuerzos propios, sino de apropiar lo que Él ha dicho. Y a medida que yo vivo lo que Él ha dicho, esta salvación comienza a manifestarse. Comienzo hoy, ya tengo vida nueva y esto va perfeccionando a la medida que sigo apropiando la justicia que viene de Dios. Pablo mismo lo expresó en Filipenses capítulo 3. Yo no busco mi propia justicia, sino busco la justicia que proviene de Dios. Y en esa justicia yo vivo. Y eso es lo que es un verdadero seguidor de Cristo. Y viviendo en esa gracia es lo que garantiza nuestra salvación. Y es futuro. Seremos salvos. Si Dios ha hecho eso en Cristo, ¿cuánto más seremos salvados a través de su vida? Y de eso tenemos que seguir. Y eso es otra cosa que creemos contra toda esperanza, que seremos salvos, porque estamos apropiando la gracia del Señor. ¿Okay? Hay un día de juicio. Y si tú has apropiado la justicia que proviene de Dios y vives apartado del pecado, no tienes nada que temer en ese día. Si no serás salvo, hay que perseverar en la fe. La quinta cosa, ¿qué es lo que Pablo dice aquí en cuanto a qué debemos creer contra toda esperanza? Nota lo que dice capítulo 5, versículo 3. Y no solo en esto, es decir, no solamente en alcanzar la gloria de Dios, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Eso es insólito. Pero cuando yo entiendo lo que es la justificación de Dios, las pruebas y el sufrimiento no son un problema. Son una oportunidad. Hay que cambiar el switch. Hay que pensar diferente. Dios vea, el propósito de la prueba es que para mi propio carácter sea transformado, que pueda eliminar cualquier escoria de valor equivocado y deseos míos. Y comienza a negar todo eso y buscar lo que Dios quiere para mí. ¿Me explico? Tenemos gracia. Lo que Él nos invita a creer, y quiero decirle eso a Guadalupe y cualquier que pase por ellas. Hay gracia disponible para enfrentar cualquier sufrimiento, cualquier prueba. Y esa prueba y ese sufrimiento siempre tiene propósito de Dios. Hay algo en el cual Él quiere manifestar en su propia vida. Si no solamente para transformar a ti, como Pablo dice, sino también para otros en mi entorno conocen al Señor. Siempre a propósito del sufrimiento. Y por eso jamás debemos decir por qué.
Mejor dicho, debemos cambiar esa pregunta de por qué y cambiarlo para qué. Y siempre es para que Dios se manifieste. Tanto en mi propia vida como en los de alrededor que vean a mí a través del sufrimiento. Insólito. Pero eso es otra cosa que Dios nos invita a creer. Una promesa de Él. Que en medio de la prueba hay gracia para salir vencedor a través de esa prueba. Y quiero decirles que la muerte de Cristo y su resurrección toca todo área afectada por el pecado. Absolutamente todo. No solamente lo físico, enfermedad, pero también lo emocional, lo psicológico. Mente, corazón, voluntad. Toca todo cualquier área. Y las pruebas tienen ese propósito. Para que seamos transformados verdaderamente, que viven una vida justificada. Y hay gracia para ello. Y nos invita a apropiarnos de esa gracia. ¿Okay? Quiero decirles que la crisis del presente en Venezuela me ha servido muy bien para mi espiritualidad. Cada día yo me levanto, me indigno con las noticias. Y espero jamás perder esa indignación. Y yo mi propia lucha con Dios, con lo que estaba pensando, interpretando cómo Él está repitiendo patrones que Él ha revelado ya. Y está usando todo eso para purificar a nosotros y salvar venezolanos. Tiene propósito toda la crisis actual. Y luchando con lo que Dios estaba diciendo. Yo en mi indignación lo compartió. Y Dios me dio ese pensamiento en entregar mi corazón. Él dijo, Ken, si tú estás indignado, cuanto más yo. Y me di cuenta que Dios ha tolerado tanta porquería, tanta perversión, tanta distorsión, no por años, ni por décadas ni siglos, sino por milenios. Y esta crisis me ha ayudado a apreciar lo que es la paciencia del Señor. Y como yo también puedo tener ese mismo tipo de paciencia. De jamás perder la indignación, pero, Señor, tú quieres salvar y rescatar, salvar. Y por eso todo eso está corriendo, está buscando que hay gente que teme al Señor y busca a Él. Y nosotros tenemos que abrir nuestras bocas y decirles y comunicarles el Evangelio. Amén. Porque ese es el propósito de crisis actual. ¿Me explico? Pero esa situación me ha servido espiritualmente. Estoy aprendiendo qué es ser paciente como Señor es paciente. Y eso es un desarrollo espiritual dentro de mí que yo no puedo realizar o desarrollar en Canadá. Necesito la crisis actual para descubrir eso. ¿Me explico? Hay beneficios espirituales, como Él dice. Todo eso es para transformar nuestro carácter y que tengamos esperanza. ¿Okay? Que sabemos que Dios está cumpliendo un plan y lo va a terminar hasta el final. Amén. Amén. Tremendos 3 capítulos, ¿cierto? Amén. En Semana Santa estamos, espero animarles de que, miren, mientras tienen algunos tiempos libres, no olviden la cruz de Cristo. Pasa tiempo leyendo los evangelios, la historia de la cruz. Amén. Y de la resurrección. Y apropiar todo lo que Dios ha logrado a través de Cristo. Y a darnos cuenta de lo que Él ha hecho en ofrecer a Cristo como sacrificio de expiación, para que tú y yo podamos ser justificados y mostrar que Dios mismo es justo. ¿Cómo debemos responder? Y tengo 4 cosas muy sencillas. Primero, jamás debemos pisotear la cruz de Cristo por persistir en el pecado. Amén. Quiero que mediten en eso. Porque si yo persisto en el pecado, estoy diciendo que la muerte de Cristo no fue suficiente. Estoy pisoteando lo que Dios ha hecho en Cristo. Eso es muy peligroso. Parte del problema es que muchos de nosotros no hemos dado cuenta de la magnitud del propio costo de Dios mismo para lograr nuestra salvación. Como Él le dolió la perversión del hombre, como expresa en Génesis. Le dolió mucho el corazón. Sigue doliendo su corazón, pero no permite que su dolor le quede inhabilitado.
sino ha obrado y ha logrado mostrar que Él es justo y que puede justificar. Y si yo persisto en pecado, estoy pisoteando todo ese amor de Él. Y todo ese amor radical. ¿Me explico? Hermanos, reconociendo lo que Dios ha hecho para justificarnos y lograr justicia, ¿cómo podemos persistir en el pecado? El que sigue pecando aún no ha captado lo que Dios ha hecho por él o ella y a lo mejor no está salvo. Digo eso con cautela. Pero a lo mejor no está salvo. Porque realmente no ha captado ni ha apropiado la cuestión. ¿Okay? El que capta lo que Dios ha hecho, huye del mal. Sabe que Dios ha dado muerte en mí. Igual como José en Egipto, cuando vino una tentación, él vio la cosa por lo que es. ¿Cómo puedo pecar contra mi amo y contra mi Dios? Y huyó del mal. Y el verdadero seguidor de Cristo, cuando ve una cosa mala, huye. Amén. No se alimenta de ello. Y la clave para lograr eso es realmente captar y apreciar lo que Dios hizo en Cristo. Y cuando lo ve, lo valora, lo aprecia, ¿cómo podamos seguir pecando? ¿Cómo? Yo no quiero meter la espada otra vez en Cristo. No quiero darle otro látigazo. ¿Me explico? Él merece mucho más que eso. Él merece la evidencia de su sacrificio. De que ninguna gota de su sangre se pierda por lo que Él compró. ¿Okay? Segundo, hay que apropiar la gracia de Dios y diariamente vivir en esa gracia. Es lo que se trata de ser justificado. Perdonarme mi pecado es solamente lo que es necesario para que yo pueda seguir una vida piadosa, justa. Y toda esa vida piadosa y justa es lo que Dios me da. Y tengo que aprender a vivir en ese poder que Él me ha dado para vivir esa vida de santidad. Hay que apropiar la gracia de Dios diariamente, como Él expresó. Esa gracia es que lo mantiene nosotros firmes. Y 3, si estás aquí hoy y el Espíritu Santo te hace sentir incómodo, porque Dios te está hablando, diciendo que, ay, mire, realmente no he captado lo que es la cruz de Cristo, que es la justificación. Te tengo una buena noticia. Hoy es tu día de salvación. Amén. Lo que te toca es arrepentirse, confesar tu pecado y como Juan expresa, Dios es justo y fiel y va a perdonarle toda maldad. Pero arrepentimiento es decir, mire, yo no voy a pecar más, sino yo voy a vivir en la justicia que proviene de Dios. Y vive en esa realidad. Si estás incómodo ahorita, te invito, cierra los ojos, arréglate con Dios. Y Él va a convertir ese, cuando tú entregas y recibes y apropias la salvación, apropias la justificación y dices que yo voy a apartarme del pecado, yo te garantizo, su obra del Espíritu Santo va a obrar en ti, vas a sentir un arder del corazón y va a convertir esa incomodidad en paz y alegría. Y si esto ocurre a ti, quiero animarte, no salgas de ese lugar sin contar lo que Dios ha hecho por ti con alguien. Y 4, hermanos, tenemos que comunicar el Evangelio de la justicia de Dios a todo ser humano. Amén. Amén. Tenemos que captar lo que Cristo ha hecho para decir igual como Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, sino del poder de salvación para toda la gente de las calles de Caracas y de Venezuela y del mundo entero, de África, de Asia, de musulmanes. Cristo, la cruz de Cristo, la justificación que Dios ha provisto, es la solución para ISIS, es la solución para los muchachos de escala matándonos en las calles nuestras, es la solución a la mentira y el engaño, es la solución a pilotos que egoístamente toman la vida de un avión. ¿Me explico? Solamente es el Evangelio de Cristo la solución. Y tú y yo no debemos tener vergüenza ni miedo de hablar de
eso. Aleluya, gloria a Dios. Porque es la única salvación para Venezuela. Es la única. Amén. Pero ¿cómo van a creer en algo que no han oído? ¿Y cómo oirán si hay alguien que no los diga? El secreto para quitar el miedo y no tener vergüenza es darse cuenta de la tremenda gracia de Dios extendida. Te ha liberado del pecado, te ha liberado de su juicio final, has sido justificado, tienes acceso a gracia, tienes acceso a Él, tienes gracia para mantenerse firme, tienes gracia para ver la prueba y sufrimiento como algo beneficioso para ti. ¿Y cómo no podemos hablar de eso? Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar. Dios nos ha hablado hoy. Y cuando Dios habla, siempre hay que responder. Vamos a tener un momento en silencio donde tu corazón, tú puedes expresar al Señor lo que tú tienes que hacer hoy. Padre, estamos sumamente agradecidos por la cruz de Cristo. Y aún estamos más agradecidos por la tumba vacía. Porque la tumba vacía fue la victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Y en esa tumba vacía tenemos vida. En esa tumba vacía tenemos la justificación. Si nosotros creemos y apropiamos lo que tú lograste en Cristo. Padre, ayúdanos a apreciar ese gran amor, esa gracia que sobreabunda toda perversión humana. Y ayúdanos a apropiar la cruz y vivir en esa gracia otorgada y rápidamente. Líbranos de toda nuestra perversión de pensar, de sentir y de querer. Amén. Y gracias por salvarnos. Gracias por librarnos. Gracias por justificarnos en Cristo Jesús. Gracias que la solución no es la destrucción final, sino es vida en Jesús. Amén. Y ayúdanos, particularmente en esos días de Semana Santa, de meditar en esas cosas, profundizarnos en nuestro conocimiento de tu amor y lo que lograste en Cristo, porque es nuestra salvación, es nuestra justificación. Y quita todo miedo, quita toda vergüenza. Líbranos de nuestro propio egoísmo y que podamos hablar las buenas noticias, el Evangelio de Cristo, con plena libertad y ofrecernos la salvación que tú ofreciste a nosotros. Y como hemos recibido gracia, ayúdanos a ser agentes de gracia. Amén. Y sigues manifestándose para la salvación de nuestro mundo. Y que no tiene que borrar de la faz de la tierra todo ser viviente, sino que puede salvar mucho. Sigue haciéndose. Amén. Y que nosotros seamos instrumentos en la proclamación de ese mismo Evangelio. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Gracias. Mientras yo estaba preparando ese mensaje, había un corazón, un himno que rodaba por mi cabeza. Y quiero cantarlo hoy, y si tú lo conoces, vamos a cantarla. Amén. Porque resume lo que acabamos de ver. Es, en la cruz, primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Con pena larga fui, Jesús, mostré mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, por primero vi la luz, y las manos
las anchas de mi alma el amor. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y el cielo exaltó. Aleluya. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, por primero vi la luz y las manchas de mi alma.